Un saludo para ustedes, chicos y chicas de grado décimo, de grado 11. Quiero compartir esta serie de videos con ustedes para que tengamos algunas orientaciones sobre las actividades que deben presentar en cada uno de los módulos. En este primer video vamos a compartir las actividades del módulo 1 y 2 con ustedes, tanto de filosofía como de ética, ¿no? En el caso de 10.2 y 11.2 vamos a hablar un poquito de pensamiento crítico hacia el final del video. Entonces, muy bien, yo primero quiero compartir aquí con ustedes mi pantalla y a partir de esta pantallita espero que estén observando la cartilla de grado décimo. Aquí ya estamos en nuestra portada, en nuestra cartilla. Esta cartilla la pueden descargar desde la página de nuestro colegio. Allí desde la semana antepasada, desde finales de agosto, ya están publicadas nuestras cartillas. Muy bien, como siempre tenemos una tabla o un índice y aquí vamos a ubicar nuestra clase de filosofía en el módulo 1 para grado décimo. Entonces aquí ya estamos. Una vez le dimos clic en nuestro módulo unidad temática, conciencia y filosofía para la vida. Tengan en cuenta que todos nuestros módulos siempre tienen una introducción. Aquí en esta introducción les planteo qué es lo que vamos a trabajar, cuál es la temática y en qué momentos está dividido el módulo. Con grado décimo y con ustedes, chicos de 11, encuentro lo siguiente. Primero, que hay una intencionalidad por trabajar nuestro proyecto transversal. En el módulo 1 y 2 vamos a trabajar alrededor del concepto de cambio climático. Y después del módulo 1 y 2 vamos a ir a nuestra parte de profundización, que es del módulo 3 al módulo 10 prácticamente. Como en los trimestres anteriores, quiero que se den cuenta que hemos planeado unos trabajos o unos módulos obligatorios y otros módulos que son flexibles, ¿no? La idea, chicos y chicas, es que usted obviamente haga el módulo obligatorio. Para comenzar, recuerda que es muy importante desarrollar todas las actividades expuestas, ¿cierto?, en cada uno de los módulos, pero también ten en cuenta la lectura, los materiales o links complementarios, los videos, todas esas sugerencias que ponemos por allí. En el caso de décimo, los módulos obligatorios para filosofía son el 2, 5, 8 y 9. Y para el caso de 11 son el 2, el 5, el 8 y creo que en algún momento también en pensamiento crítico el 9. Entonces, esas son nuestras actividades obligatorias. No olvide, chico y chica, este último trimestre poner mucho de su parte, ser muy creativo, enviar los trabajos a tiempo, recuperar y recoger, digamos, lo que usted sembró en el primer trimestre, en el segundo, es decir, la ficha azul, es decir, la infografía, ¿no? Esos elementos son importantes tenerlos en cuenta para este último trimestre porque también los vamos a evaluar. O sea, los recuperamos, trabajamos a partir de ellos y también van a ser evaluables. Muy bien. Para este primer y segundo módulo, con grado décimo y con 11, nos hemos centrado en el concepto de cambio climático. En décimo y 11, pues difieren en algo las lecturas, pero todas son centradas en el concepto de cambio climático. En el primer módulo, chicos y chicas, pues no olviden realizar toda esta lectura, ver muy bien este esquema, tratar de explicarlo para atender a las actividades, ¿no? Después de nuestra lectura hay tres actividades que se resumen en tres punticos A, C y B y son muy sencillas, ¿no? Primero hay que recoger, ¿no?, esa infografía, ese trabajo final que usted hizo en el último trimestre. Profe, si no lo hice, ¿qué hago? Hay que hacerlo. Profe, pero no sé cuál es el tema. Hay que hacer la ficha azul, que es la del primer trimestre y con la cual clarificamos el tema. Entonces, ficha azul, infografía para poder trabajar este último trimestre. Entonces vamos a revisar esa infografía a partir del tema que usted escogió: maltrato animal, los derechos de la mujer, la diversidad de género, los derechos humanos, el cambio climático, las reformas tributarias. Sea cual sea su tema, hay que tomarlo, ¿no? Y a partir de ese mismo tema vamos a establecer 5 relaciones según la lectura, ¿cierto?, que tengan que ver con el cambio climático y sus consecuencias. Solo es establecer esos 5 punticos, 5 nomás. Segundo, pues vamos a atender la lectura que tuvimos aquí por delante y vamos a hablar un poco, ¿cierto?, de forma muy creativa, de forma bien reflexiva. Vamos a intentar hacer una historieta, un gráfico, un cómic,
¿cierto? Una historia también escrita, si se me dificulta, donde nos imaginemos cómo va a ser la vida en el año 2100 y los efectos del cambio climático que vamos a tener en ese momento. Finalmente, vamos a consultar, ¿cierto? Estos links que aparecen allí o otras fuentes. También podemos preguntar cómo se realiza un informe, un trabajo escrito, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No olvides el mensajito allí. El COVID todavía está presente, el COVID-19. Al finalizar cada módulo, cada trabajo, no olvide usted lavarse las manos. Y nos vamos para el módulo 2. Fíjense que en el módulo 2 este es obligatorio, está marcado de azul, resaltado, es sobre el cambio climático. Como siempre tenemos unos recuadros que como que nos traen una idea clave, esos cuadritos de colores. Y después tenemos nuestra lectura, en este caso de décimo, ya se ve y se sienten los efectos del cambio climático. Este es apenas un fragmento que nos muestra en el mundo cuáles son esos posibles efectos del cambio climático. Después de realizar esta lectura vienen las actividades. De aquí quiero que nos centremos mucho en la actividad 2. Entonces, la actividad 2, ¿no?, nos señala que a partir de las recomendaciones que vamos a encontrar más adelante, usted, chico y chica de grado décimo, de grado 11, va a realizar un informe escrito. Va a tomar la ficha azul, va a tomar la infografía, ¿cierto? Y va a hacer una mayor consulta bibliográfica y de fuentes. Vamos a tratar de mejorar, ¿no es cierto?, lo que sabemos, de profundizar lo que sabemos sobre el tema. Y para eso, pues nos toca hacer un informe escrito cuyas pautas pues se describen a continuación, ¿no? Todo lo que debe tener en cuenta en un informe escrito, el título, la portada, el índice, la introducción o presentación, los objetivos a los cuales debe responder el informe escrito y en qué consiste el cuerpo del trabajo de desarrollo. Finalmente esperamos que tenga unas conclusiones y una bibliografía. La idea, chicos y chicas, es que este informe escrito no lo hagamos a mano, no lo hagamos en hojas por ahí sueltas, no lo hagamos en el cuaderno, debe hacerse de forma digital, ¿cierto? Letra Arial 12, espacio 1,5, y allí pues ustedes en español han visto otros requerimientos, ¿no?, para hacer un informe escrito o un trabajo escrito. Muchas veces hablamos de normas APA o hablamos de normas ICONTEC. Creo que en nuestro caso podríamos utilizar las normas APA y tenerlas un poco más en cuenta. ¿Qué quiero yo? ¿Y qué quieren los profes? Pues que usted tenga la posibilidad de profundizar, de hacer más lecturas y de organizar esas ideas con respecto a su tema, ¿cierto? Ya tenemos una infografía, unas cifras, unos datos, tenemos una ficha azul y ahora queremos tener algo más organizadito y más preciso, que sería este informe escrito. Este informe escrito también es obligatorio y se presenta en el módulo 2 de Filosofía y Ética para grado 11. Cuando yo haga el informe, ¿cierto?, ¿a dónde lo voy a enviar? Muy fácil, usted lo puede enviar a través de Teams. Voy a compartir aquí el ejemplo. Ya estoy creando la tarea para 11.3, donde le estoy pidiendo su trabajo escrito del módulo 2, ¿cierto?, de Filosofía y Ética, obligatorio. Están las dos actividades que pueden cargar, valen 5 puntos. Y una fecha tentativa para que usted entregue máximo hasta el 21 de septiembre. Entonces, un poquito más de tiempo, listo, vamos a ponerle un poquito más de tiempo para ese informe escrito. 24 de septiembre hasta medianoche, ¿vale? Aquí vamos a ponerle pues que le llegue a los alumnos y propietarios del equipo, que nos lo agregue allí en el calendario, ¿listo? Y ya le vamos a dar la asignación. Vamos a asignar de una vez este trabajo para 11.3, que también va a ser para 11.2, va a ser para 11.1 en filosofía y ética, y también para grado décimo. Muy bien, ahí ya me está llegando la notificación de que se creó este trabajo. Listo. Entonces, ese sería nuestro trabajo del módulo 2. Muy importante realizar las lecturas, ¿cierto? Tanto en grado décimo como en grado 11. Y en grado 11, ¿cierto?, finalmente buscamos, ¿cierto?, que usted adelante un proceso que vaya, digamos, de lo más sencillo a lo más complejo. Primero su ficha azul, después su infografía, ahora el trabajo escrito, y esperamos tanto para grado décimo como para ustedes, chicos y chicas de 11, un ensayo escrito reflexivo. Recuerden que el ensayo es una serie de argumentos bien organizados que trae una intención, una pregunta, un propósito
propósito y al final pues concluye algo, ¿no? Establecemos allí como el debate de los argumentos y concluimos con una idea. Entonces esperamos que ese ensayo sea para el módulo 5. Ahí ya me voy adelantando un poquito, porque al final, en nuestro proceso de hacer el trabajo escrito, después de hacer el ensayo, esperamos con ustedes en el módulo 8 y 9 para décimo, y en el 8 con ustedes, chicos de 11, que ustedes realicen una galería, una especie de presentación virtual, ¿no? Y esa presentación virtual pues nos den a ustedes muchos elementos de cómo podemos resolver ese problema, esa problemática que usted estableció. Entonces, bueno, aquí estoy viendo la cartilla de grado 11 para filosofía y ética. Entonces aquí también hay una lectura sobre el cambio climático. Es una lectura que me muestra otra serie de información sobre las emisiones, los efectos del calentamiento global, de los gases de efecto invernadero precisamente en nuestra atmósfera. Y con base en esta lectura, ¿cierto? Pues también se plantean las actividades aquí. Lo mismo, tiene que ir a revisar su infografía y hacer unas relaciones con el cambio climático y el calentamiento global, ¿cierto? Pero aquí usted va a tener que hacer un árbol de relaciones, ¿no? Acuérdense que en un árbol de relaciones hay unas causas en la parte de abajo y unas consecuencias, ¿no? Entonces vamos a ver las causas y las consecuencias según el tema que usted está trabajando, ¿no? Algunos lo tienen más sencillo, otros no tanto, porque pues hay temas más cercanos al cambio climático y otros más lejanos. Sin embargo, chicos y chicas, el cambio climático es una cuestión que afecta a todos los temas, a todas las temáticas. Y también usted debe ser creativo, creativa, diseñar un esquema o gráfico que presente soluciones o mitigaciones, ¿no?, que le podemos dar al cambio climático. Lo mismo hay que revisar en qué consiste un informe escrito. Aquí en el punto C que voy a subrayar están unas indicaciones, hay unos videos que usted puede consultar en YouTube, que puede mirar para que tenga más claro cómo se hace un informe escrito, ¿no? A veces se nos olvida. En el módulo 2, ¿no?, tenemos aquí esta frase de Greta, que es una chica que ha venido luchando y poniéndonos de manifiesto que el cambio climático es una realidad. Y dice Greta que el cambio climático es la crisis más importante que ha enfrentado la humanidad jamás. Quiero que escuchen a los científicos y quiero que se unan detrás de la ciencia. Y luego quiero que actúen. Ese es como el llamado de Greta, para que todos actuemos frente al cambio climático. También está nuestra lectura. Y no olvidemos que al final, en el módulo 2, encontramos también, ¿no?, la actividad del informe escrito, con las particularidades que tiene, ¿no?, que debemos tener un informe con portada, con una tabla de contenido o índice, con una introducción, unos objetivos claros que responden al tema que usted está buscando, investigando o consultando, ¿no? Un cuerpo del trabajo donde usted nos va a definir, ¿no?, en qué consiste su tema, cuáles son las características, qué elementos tiene, si su tema lo está analizando a nivel global, planetario, o en una pequeña escala, ¿no?, por ejemplo en el barrio, en la localidad, en una escala mediana como la ciudad, una localidad también puede ser una escala mediana, o a nivel regional. Entonces no olviden también ustedes, chicos y chicas de 11, después de que vean este video, lavarse las manos y cuidarse mucho en familia. Finalmente, para nuestros chicos de grado 11 y décimo, pues tenemos la asignatura de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, fíjense que aquí a veces no es tan fácil ubicarse en nuestros módulos, pero pues rápidamente nosotros podemos ir a nuestra tabla de contenido, nuestro índice, y ubicar allí el módulo que necesitamos. Entonces nos vamos a ir a mi chismosear qué pasa en pensamiento crítico con el módulo 1 y 2. Entonces fíjense que el módulo 1 y 2 es la vivencia y la convivencia con los derechos humanos. Y el segundo es qué pasa con los derechos humanos en el mundo. Entonces vamos a trabajar el tema de los derechos humanos, igual las actividades para... disculpen que aquí me salió una publicidad. Las actividades que vamos a trabajar son obligatorias, perdón, en pensamiento crítico son 2, 5 y 9, ¿cierto? Están subrayados de azul. Tenemos, como siempre, unas lecturas que podemos trabajar en clase con los que están asistiendo, y si no, ustedes de casa pueden ir consultando este material para desarrollar sus actividades.
Con base en estas caricaturas y lecturas, tenemos la actividad de analizar cómo está nuestro país en materia de derechos humanos, haciendo un listado de las situaciones más delicadas que nos causan preocupación en cuanto a la protección de los derechos humanos. También podemos imaginar cómo sería Colombia si los derechos humanos se respetaran, y para eso tenemos aquí una actividad de un mapa que es muy interesante para identificar en qué lugares se están violentando derechos humanos en Colombia con más frecuencia, lamentablemente, y qué podemos hacer, ¿no?, frente a ello. En módulo 2, ¿qué pasa con los derechos humanos en el mundo? ¿No? Hablamos de Colombia, pero ¿cómo están los derechos humanos también en el planeta? Una frase aquí de Nelson Mandela que dice: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Creo que es muy consecuente pues con lo que estamos viviendo, ¿no? Y finalmente, pues también tenemos nuestra lectura. Ustedes saben que tenemos lecturas, otros materiales, a veces algunos links que es bueno que ustedes consulten, chicos y chicas, desde casa. Tenemos algunos puntos de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, y finalmente la actividad consiste en analizar la información sobre el Día de los Derechos Humanos del 2020 y relacionar esta información con la situación de los derechos humanos que se nos presentan aquí. Fíjense en este mapa mundi, donde se ven los países con más problemáticas de derechos humanos en un color rojito casi oscuro, y con un color naranja donde es preocupante. Aquí lamentablemente en esta parte no se dan cuenta, pero está justamente tapada Colombia, y Colombia está de un color preocupante, ¿no? Sobre derechos humanos. Entonces, ¿cuáles serán los 10 peores países para los derechos humanos, donde más se violentan? Aquí fíjense que nuestro índice va de extremo a sin datos, ¿no? Hay países donde se violentan los derechos humanos, pero no hay datos porque no hay una gobernabilidad, no hay un gobierno, o simplemente no les interesa mostrar esos datos. La situación extrema en Colombia, en México, en parte de África, ¿no?, en Asia y en otros países. Entonces, bueno, hay que estar muy pendiente de la información que nos plantea este mapa y hacer esas actividades, ¿no?, que tenemos aquí, el punto A y el punto B. Esa es la actividad obligatoria que ustedes deben compartir a través de Teams en pensamiento crítico para el módulo 2, ¿no? Entonces, un abrazo para todos, me alegra mucho compartir con ustedes y espero que tengan clara el trabajo de este módulo 1 y 2 para el tercer trimestre. Un abrazo, chao, chao.